Hola, mi nombre es Adriana y en el video del día de hoy te voy a compartir las agendas que hice para mis hijos para este 2024. En años anteriores he trabajado con otro tipo de formatos, más como tipo diarios, y el propósito de esos formatos es pues el preservar las memorias a lo largo del año y bueno, marcar algunas celebraciones importantes en cada uno de los meses. Nosotros solíamos trabajar con estos diarios todos los lunes, era con lo que comenzábamos nuestra sesión de trabajo, o en algunas otras fechas en donde hubiera alguna celebración específica y entonces hacíamos la actividad en el mismo día. Con estos diarios hubo cosas que fueron un gran acierto y otras que no lo fueron tanto. Y digo que no funcionaron muy bien no porque los formatos no nos permitieran como trabajar como quisiéramos, sino que ese tipo de materiales requieren más acompañamiento de nosotros como papás. No se trata solo de dejarles el material y que ellos se encarguen y ellos hagan todo lo que tienen que hacer, sino son materiales que están pensados en tener un acompañamiento. Y yo este año tuve un año muy difícil, entonces no pude hacer como quisiera ese acompañamiento usando ese material, así que hubo varias cosas que se me complicaron en el camino. Y es por eso que muchos de los objetivos de estos diarios no se cumplieron. Este año quise hacer las cosas un poquito diferentes porque veo la necesidad de enseñarle a mis hijos a empezar a planificar sus propias actividades. Es por eso que en lugar de diarios, este año les hice agendas. Pero antes de mostrarte las agendas, ya sabes que a mí me gusta darte un poquito de contexto sobre el tema del que estamos hablando, que en este caso es sobre planificación. Como puedes darte cuenta por mis videos anteriores, la planeación de mi hija de 8 yo la llevo en mi propia agenda. Yo ahí escribo cuáles son las actividades que vamos a realizar, qué materiales necesitamos y llevo la organización de todas esas actividades a lo largo de la semana. Pero con mi hijo de casi 13, hace ya algunos años que lo manejamos de manera distinta. Él lleva en su propia carpeta de actividades esa planificación de las actividades que va a tener durante todo el mes. Es decir, anota ahí las páginas de los libros que va a responder, algunos ejercicios que se le dejen de otras materias o los proyectos que tenemos en trabajo común con su hermana. Pero antes de trabajar de esta manera, también intentamos hacerlo de otra forma. Te quiero comentar cuál fue como nuestro trayecto y nuestra experiencia con cada una de estas distintas formas que utilizamos para planificar las actividades. Cuando él era más pequeño, también yo me encargaba de tener la planeación de sus actividades en mi propia agenda. Después lo que comencé a hacer es darle algunos formatos de planificación mensual donde yo escribía lo mismo que tenía en mi agenda, lo transcribía a la suya y esta se la ponía en su carpeta de actividades. Mucho tiempo lo estuve haciendo de esta manera. En este caso tenía pues por duplicada la planeación tanto en mi agenda como en la suya. Ya en la búsqueda de hacer las cosas tal vez un poquito más dinámicas y que fueran más atractivas para él, empecé a usar el Google Classroom. Y como ya te comenté en mi video anterior, tiene muchísimas ventajas el utilizarlo. Sin embargo, en el momento en el que yo lo utilicé, él era todavía muy pequeño y entonces el tener las actividades en una tableta, después creaba mucha tentación el continuar utilizando la tableta para otras cosas fuera de las actividades de la escuela. Sentí que su atención se dispersaba mucho al realizar las actividades en un dispositivo electrónico, por lo tanto dejamos de utilizarlo. Y pensamos que podríamos dejarlo para cuando estuviera más grande. También intenté hacer una agenda digital porque se me hacía muy práctico el poder hacer la planeación desde mi celular y que se actualizara en otros dispositivos. Sin embargo, esta idea tampoco funcionó muy bien porque mi idea era que en la tableta, en el dispositivo, pudiera ir marcando o tachando las actividades que ya realizó como para llevar simplemente el control. Sin embargo, pues no contaba yo con una tableta apropiada para poder usar esos programas, entonces eso fracasó totalmente. Así que nos olvidamos de lo digital y regresamos al papel en esta dinámica en la que yo le transcribía la planificación que estaba en mi agenda a un formato que él tenía en su carpeta de estudio. En este punto ya empecé a delegar un poco más esa responsabilidad en él porque quería que aprendiera precisamente a planificar sus propias actividades. Entonces nos sentábamos a la mesa con sus libros, todos los materiales y yo le iba enseñando cómo hacer esta planeación. Y funcionó muy bien, sin embargo, aquí cometí el error de soltarlo demasiado rápido, es decir, vi que empezó a funcionar y entonces me desentendí de eso, por así decirlo, y entonces le dejé completamente la responsabilidad a él. Entonces me empecé a dar cuenta que había meses en los que no anotaba todas las actividades o no le daba seguimiento a algunas otras cosas o algunas indicaciones que le daba papá, que es el que le da la clase de matemáticas,
que él le daba alguna indicación de trabajar en la semana, tampoco la anotaba en la agenda. Entonces es cuando me di cuenta de que no estaba tomando completamente esta responsabilidad como yo hubiera esperado o como yo quería que sucediera. Entonces aquí el error, que es una moraleja, pues fue que solté demasiado rápido y no hice el acompañamiento adecuado. Entonces ahora hago ese acompañamiento, pero de una forma mucho más consciente. Es decir, igual nos sentamos a la mesa con los materiales, pero vemos qué proyectos vamos a realizar, en qué página se quedó de tal o cual libro, le aconsejo, le recomiendo hacerlo de una forma o de la otra, le explico el por qué. Yo también voy haciendo mi propia planeación y le voy compartiendo lo que a mí me funciona, cómo lo hago yo, cuál es el propósito de a lo mejor usar colores para señalar algunas tareas específicas. En fin, le voy compartiendo como todos mis recursos y él los va adaptando de acuerdo a lo que necesita. La organización en la vida de los niños es fundamental. Gracias a ello aprenden a desarrollar este orden interno también. Les da estructura, les da tranquilidad porque pueden anticipar los eventos que vienen, les ayuda a priorizar tareas y muchas otras herramientas para la vida. Son herramientas muy valiosas para cualquier etapa de la vida, ya sea en la etapa infantil, en la escolar, en lo laboral, en el hogar y en cualquier otro entorno o circunstancia que se les ocurra. Ahora, ¿cómo podemos darle a nuestros hijos herramientas de organización desde que son muy pequeños? Bueno, pues aquí te van algunos consejos. Establecer rutinas para desarrollar la noción del tiempo. También puedes tener algunos apoyos visuales para estas rutinas, de manera que el niño pueda visualizar completamente cuáles son los pasos que incluyen esa rutina y que vaya marcando uno a uno conforme los vaya realizando. Es ahí donde aprendemos esta noción del paso del tiempo. Carpetas de registro diario son estas que tienen marcado, por ejemplo, qué día de la semana es, cómo se encuentra el clima, en qué mes estamos, en qué estación del año nos encontramos, y con calendarios para que podamos ir marcando ahí el paso de los días. Utiliza calendarios anuales que le permitan al niño no solamente saber en qué mes está, sino cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo falta por transcurrir para completar un año entero. Cuando son un poco más grandes, podrías utilizar algunos formatos de horario en donde tenga bien presente ahí cuándo son sus tareas que le corresponden hacer en casa, por ejemplo, sus actividades escolares o sus clases. No necesariamente teniendo una hora de inicio y final, sino simplemente para ubicar en este esquema las franjas de tiempo y de actividades que tiene en su día. Ahora sí, te muestro los formatos que hice de agendas para mis hijos para este año. Primero te quiero mostrar los diarios del año pasado. Estos también fueron con una portada a blanco y negro para que la pudieran colorear. Y aquí las actividades que más éxito tuvieron con ellos, pues fueron estas que son de colorear los dibujos que venían de acuerdo a la festividad. Estos los coloreábamos tal vez el día, ese mismo día o un día anterior o un día después, dependiendo de qué día de la semana cayera. Pero otros que implicaba investigar o escribir, pues no tuvieron tanto éxito, incluso de hacer dibujos. No todos los meses llenaron todos los formatos, como aquí por ejemplo, que quedaron casi todos vacíos. Aquí tenían que recortar las imágenes de su mes, de todo lo que pasó en su mes y pegarlas acá como en su galería, pero eso tampoco fue fácil de darle seguimiento porque hay que elegir las fotografías, imprimirlas cada mes. Entonces ya hemos estado aprendiendo de qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado del todo con ellos. Aquí también Santiago, por ejemplo, también sus actividades favoritas eran todas las que tenían que ver con colorear las imágenes, no tanto con escribir como se dan cuenta, pero todo lo que tiene que ver con colorear, eso le gustó mucho y de hecho él ha mejorado muchísimo la forma de colorear en estos años gracias a ese tipo de trabajitos que les he hecho. Y le dedica bastante tiempo, lo hace con muchísima atención, a lo mejor no terminamos la portada del mismo día, es decir, esto no es como que a fuerzas en ese día se tiene que hacer todo. Pero igual que Agnes, esos otros formatos en la gran mayoría de los meses quedaron vacíos. Entonces vamos a tomar de aquí las cosas que sí funcionaron, algunas en las que realmente me gustaría seguir insistiendo en probar y otras cosas nuevas.
Estos son los nuevos formatos que voy a estar utilizando este año. Ya no son como los del año pasado, ya no serían como tal un diario, ya es más una agenda. Tiene el propósito de que ellos aprendan a gestionar su tiempo, desarrollar proyectos, a llevar como un seguimiento de las actividades que hacen, etc. Entonces, pues bueno, eso es la mayor diferencia entre los formatos de este año y los del año anterior. También esto, por ejemplo, los hice solamente para 6 meses porque quedó de buen tamaño, pero si los hubiera hecho para el año completo, pues se hubieran quedado muchísimo más gordos y son un poco imprácticos a la hora de emplear, entonces los hice solo para 6 meses. Esto también porque solo imprimí por un lado la hoja y por eso son muchas más hojas. Y sirve que en esos 6 meses hacemos esta pausa para replantearnos, reevaluar si está funcionando, qué nos gustó, qué queremos seguir utilizando. Entonces también puede servirnos a nuestro favor el hacer los formatos para 6 meses y no para el año completo. Y esta agenda también la hice a color, pero a la hora de preguntarle a los niños qué era lo que preferían, porque yo pensé que una agenda a color iba a ser mucho más llamativa para ellos. Sin embargo, cuando les di la alternativa de que también la podía hacer a blanco y negro, prefirieron utilizar los formatos en blanco y negro para ellos poder colorear y para poder ponerle sus decoraciones y todo lo que les gustaba. Lo cual, la verdad, es muchísimo mejor cuando lo pienso ahora, porque de esa manera ellos van a empezar a aprender precisamente no a cómo decorar, sino cómo emplear el color para resaltar algunas cosas y darle prioridad a algunas actividades de acuerdo a los colores que usen. Es decir, como algunas pequeñas herramientas que les ayuden a llevar esta agenda de mejor manera. Entonces creo que tomaron una gran elección al hacerlo a blanco y negro. Y bueno, la portada siempre es a blanco y negro para que la puedan colorear. Y como se dan cuenta, este año eligieron gatitos, los dos. Y es la misma imagen, simplemente Agnes la tiene más grande para que tenga superficies más amplias para colorear y Santiago los tiene más pequeñitos para que tenga muchos más gatitos que colorear. Esto no lo pretendo que lo terminen de colorear el día que nos sentemos a hacer portadas, simplemente es algo que ahí poco a poco podemos ir llenando. Los formatos en las dos agendas son exactamente iguales. Ahora no hice formatos especiales para uno o para el otro basado en su edad o sus gustos. Ahora los dos eligieron gatos y los dos eligieron hacer los mismos formatos, lo cual también está muy bien porque así Agnes va a ir aprendiendo a utilizar estos formatos ya de manera un poquito más formal como su hermano lo ha venido haciendo antes. Entonces puede ir aprendiendo también de observar cómo su hermano usa los mismos formatos que ella. Ahora te voy a mostrar qué hay en el interior de estas agendas. Tenemos por supuesto la portada para colorear, el calendario 2024, también así sin marcar ningún periodo ni tiempo vacacional ni nada. Está completamente limpio y nosotros con un calendario oficial vamos a ir señalando aquellas cosas que van a ser relevantes para nosotros, porque no todas las fechas festivas son relevantes para nosotros, dado que no solemos hacer las mismas pausas que en el sistema escolar. Tengo la planeación anual, que estos son los mismos formatos que tengo yo en mi misma agenda, entonces los vamos a llenar juntos. Los libros que quiere leer, porque siempre estamos necesitando tener registrados algunas lecturas que le recomiendan o que vemos en algunas revistas o que vemos en la librería. Entonces me pareció que sería buena idea tener una lista de los libros que quiere leer y a lo mejor otra hoja donde pueda ir anotando los libros que ya leyó. Aunque bueno, esto no es tan importante como el hecho de que los lean, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí el espacio por si quiere registrarlos. Tenemos también el formato de horario que tengo en mi propia agenda. Esto para que vayan haciendo sus horarios de tareas de casa, por ejemplo, qué días les toca hacer qué tareas a cada uno o cuáles son las clases que tienen en las tardes. Y esto solamente como un registro que ellos puedan ir preparándose o anticipando algunas cosas que vienen más adelante o lo que tienen que hacer. Aquí tengo al inicio del mes, yo les pregunté si querían que les pusiera alguna imagen como portada del mes para que lo colorearan o si querían que lo dejáramos en blanco y que tal vez cada mes utilizáramos una técnica distinta para hacer nuestras agendas, los tres juntos, entonces nuestras portadas de agendas. Y ellos decidieron que querían la hoja en blanco, entonces cada mes vamos a estar intentando una nueva técnica para hacer nuestras portadas. Tenemos el formato del calendario mensual, esto igual que en mi agenda.
solamente para poner como los eventos, digamos, sociales, si hay algún cumpleaños, si hay alguna salida, si hay alguna cita con un doctor, etc. Y tenemos la planificación mensual. En esta vamos a tener cuáles son nuestras metas del mes, las celebraciones, es decir, este mes qué se celebra, esto lo vamos a investigar. ¿Qué ideas se nos ocurren con las que podamos celebrar esa festividad? Por ejemplo, en el Día Mundial de las Palomitas, tal vez se nos ocurra celebrarlo haciendo palomitas de colores o haciendo palomitas con chocolate o viendo una película con palomitas simplemente. Entonces aquí vamos a anotar algunas celebraciones que nos parecen interesantes porque además hay muchísimas durante todo el año. Cada mes tiene muchísimas celebraciones mundiales, internacionales o nacionales. Entonces vamos a elegir aquellas que nos llamen la atención. Aquí vamos a poner cuáles son los eventos importantes. Si en este mes teníamos alguna salida, alguna visita, algún concierto, algo que sea importante tomar en cuenta para la planeación del mes. Y un gatito para colorear. Como te fijas, los espacios son mucho más amplios en estas agendas que están pensadas para los niños porque tienen la letra un poco más grande tal vez que nosotros como adultos. Entonces, por eso puse espacios bastante grandes para que ellos los llenen. Aquí en el caso de Santiago está utilizando su planificador de actividades, que es el mismo que ha venido utilizando ya desde hace varios tiempos, creo que hace un par de años que ya tiene él esta planeación en su propia carpeta de trabajo. Ahora la va a tener aquí y aquí es donde vamos a poner primero y poner los días del mes, poner el mes que es. Y aquí es donde va distribuyendo sus actividades. Qué día trabaja matemáticas, qué páginas, qué día trabaja actividades del taller de lectura, qué días tiene la clase de inglés o de matemáticas con papá. Él va distribuyendo aquí en el mes todas sus actividades. Entonces él sabe que si algún día no hizo sus actividades, pues bueno, las tiene que hacer o recuperar en otro día de la semana. Entonces este formato es algo con lo que él ya está familiarizado en utilizar, así que esto no es nuevo para él. Y por supuesto tenemos aquí el formato de la semana, donde cada uno de los días de la semana, por ejemplo, puede ser un poco repetitivo con el de Santiago, porque ese es el que ha venido utilizando, no este tipo de planeación semanal, pero le quise poner porque tengo otras cosas aquí en las que podemos profundizar y a lo mejor aquí puede desarrollar un poco más la actividad que ya contempló aquí que iba a realizar. Entonces igual podría utilizar él esta o no, pero lo que me importa es esta otra parte de acá, porque tenemos un proyecto de desarrollo personal en el que, bueno, le puse yo me construyo y tenemos aquí para colocar una afirmación, el objetivo de la semana y las tareas por cumplir para cumplir sus objetivos. Ahorita más adelante te voy a enseñar cuál es esta sección. Y dependiendo del número de semanas que tenga el mes, pues son la cantidad de copias que le pongo de estos formatos. Y así están armados todos los meses de esta agenda. Esta es la sección de Me Construyo, que está orientada para el desarrollo personal, en donde le puse trabajemos con propósito para nutrir las distintas dimensiones de mi ser. Entonces yo puse aquí diferentes dimensiones que conforman al ser humano, en el cual me gustaría que ellos pensaran en un desarrollo integral. Así que pusimos la dimensión física, emocional, intelectual, familiar, herramientas para la vida, social, medio ambiente, arte, entre otras. Después vamos a cada cierto tiempo, cada mes, no sé, cada semana, todavía no lo tengo claro, vamos a abordar alguna de estas dimensiones para trabajar, pero antes vamos a hacer como una, digamos, visualización general de estas dimensiones y qué podría trabajar en cada una de ellas, y aquí lo van a escribir. También es para colorear, tiene espacios grandes para escribir, y luego acá vamos a trabajar específicamente con alguna de ellas, en donde dice, prepara un plan de acción para cumplir tus propósitos. Dimensión física es todo lo relacionado con el cuidado de mi cuerpo y mi salud. ¿Qué es lo que me propongo y cómo lo voy a lograr? Entonces, cuando sea la planeación del mes, en esta sección tendría que poner cuál es su objetivo de acuerdo a la dimensión en la que esté trabajando y cuáles son los objetivos que le van a ayudar a cumplir, las tareas que le van a ayudar a cumplir esos objetivos. Entonces, esta parte de acá está relacionada con la planificación mensual. Aquí tenemos todos. Que no necesariamente tiene que ser un gran
una gran propuesta de cambios grandísimos, simplemente incluso puede ser darle seguimiento a cosas que ya estamos haciendo, ¿no? Luego tengo la sección de agradecimientos, en donde está nuestro tarro de la felicidad, nuestro tarro de agradecimientos, en donde vamos a escribir de cuando así surja o cuando así lo sintamos necesario, registrar algunas de las cosas que estamos agradecidos. Esto pues tengo algunos formatitos en caso de que los llenen, pero podrían solamente utilizar 2, no sé, pero siempre les quiero poner algunos otros para que tengan la opción. Aquí tienen una sección de proyectos en la que realmente yo pretendo que ellos aprendan a desarrollar un tema de su interés, que aprendan a crear un proyecto y bueno, dándoles diferentes pautas a seguir que les sirvan como guía. Tengo una primera hoja de lluvia de ideas en donde les hago algunas preguntas como qué temas me parecen interesantes, qué disciplinas me gustaría probar, qué me gustaría aprender a hacer, qué retos me gustaría ponerme, qué lugares me gustaría visitar o a qué me gustaría dedicar más tiempo. Después una hoja en donde pueden ir escribiendo algunas ideas de proyectos o de temas de los que quieran aprender más, etc. Aquí tengo el formato de la planeación de proyectos en donde ya les voy dando una guía un poco más estructurada para ayudarlos a desarrollar este tema o el proyecto que tengan en mente. Tenemos el tema, qué es lo que me interesa saber o conocer de ese tema y cuáles serían las preguntas claves que van a guiar mi investigación. Entonces, a la hora de investigar, mi objetivo será responder mis preguntas. ¿Cuál es la duración del proyecto? También para que empecemos a plantearnos objetivos y cuál va a ser mi proyecto final, si va a ser una presentación oral o en PowerPoint o un video o un labbook, cuál va a ser su proyecto final. ¿Qué recursos necesito? ¿Qué materiales creo que son necesarios? ¿Y qué actividades podría realizar en el desarrollo de este proyecto? Eso es algo muy simple que empieza aquí y que, bueno, también tiene la opción de poder continuar en la página de atrás. Esta es una de las razones por las que decidí no imprimir por ambos lados. Y tienen algunos, no sé cuántos vayan a emplear, pero si utilizan uno para desarrollar un proyecto, ya para mí eso es bastante ganancia, que ellos vayan aprendiendo a estructurar las diferentes fases o etapas que implica el realizar un proyecto. Por último, tienen aquí una sección de mi pequeño emprendimiento, esto con el objetivo tal vez de poder crear otros emprendimientos o darle continuidad al suyo y darle una revisada para ver cómo vamos. Ellos ya tienen un pequeño emprendimiento del cual ofrecen sus productos en un mercado local cada mes, entonces esto es darle continuidad a los proyectos que ya venimos trabajando y pues son formatos, la verdad, muy simples que la verdad en este momento que todavía no los empleamos, no sé qué otros campos serían necesarios a la hora de sentarnos a hacer un plan de negocios. Es por eso que estos todavía los voy a trabajar un poquito más antes de ofrecérselos a ustedes. Simplemente tenemos aquí plan de negocios, cuál es el concepto de este negocio, la inversión inicial que necesitaría, el costo operativo, porcentajes de ganancias, forma de venta, medios de distribución, en qué tendría que invertir, qué necesito aprender o investigar, qué tareas. Es decir, es como un bosquejo así muy superficial de lo que podría ser un plan de negocios y dependiendo de qué salga aquí podríamos profundizar un poco más. Y los formatos en la agenda de Agnes son exactamente igual que en los de Santiago, así que por eso no te los muestro. Y además con ella voy a estar llevando esta carpeta del 2024 que ya tienes para descargar en mi blog. Y aquí lo que hice, bueno, se llama mi carpeta porque antes estaba en una carpeta, pero ahora lo hice así encuadernado. Y tenemos aquí la portada para poner su nombre. Tenemos en qué mes del año estamos y entonces aquí nos vamos ubicando en qué mes del año estamos, dándole vuelta a la Tierra. Tenemos qué día es hoy, qué día es mañana y también esto se mueve. Y tenemos cómo está el clima. Este también se mueve según el día del año, el día de la semana y vamos volteando nuestra ruletita. Estos son los 3 primeros que tenemos como de registro diario y después vienen los calendarios, que este año decidí hacerlos con afirmaciones positivas por el emprendimiento que tiene Agnes de vender pulseras con afirmaciones positivas para empoderar a las niñas. Entonces,
decidí tomar esa idea y reflejarlo en este calendario. Tengo una versión para niños en donde hay planetas y son colores más vivos. Estos son colores pastel. Y aquí vamos a llenar o escribir el número que corresponda porque tiene pauta punteada, entonces nos sirve de practicar la caligrafía un poquito. Y aquí están todos los meses del año. Entonces ella, junto con su agenda, estaría llevando esta mini carpeta de registro diario. Y como viste, los formatos de esta agenda son un lienzo en blanco para despertar la creatividad y ponerle nuestra propia personalidad. Y para eso les voy a dar algunas cositas que no pueden faltar a la hora de planificar. Unos marcatextos muy lindos de todos colores. Unos colores en tonos pastel especialmente para Agnes. Y unas plumas de colores para Santiago. Unos rollitos de cintas de colores con diseños muy lindos para decorar. Y les voy a dar a elegir entre todas estas calcomanías que tengo desde hace años para que le puedan dar un toque especial a su planeación. Y con esto ya estamos listos para comenzar el año. Como pueden ver, no se trata de una agenda escolar, ya que nosotros hacemos homeschool, así que esta agenda está más pensada en el acompañamiento de un proceso de aprendizaje. Y está pensada en el desarrollo de habilidades de organización, de planificación y gestión del tiempo. Te recomiendo que no pierdas de vista el objetivo. Recuerda que nuestro principal objetivo es brindar herramientas para la vida. Y sí, los niños aprenden escuchando y viendo, pero si queremos que aprendan a hacer algo, la única forma de aprenderlo es haciendo. Ten en cuenta que esto es un gran proceso de aprendizaje, así que ajusta tus expectativas porque puede que tus hijos no tengan la agenda más prolija y detallada que tú te hayas imaginado. Los formatos de esta o de cualquier otra agenda son simplemente recursos que nos ayudan a darle un poquito más de estructura a la planificación, ya que nos va guiando un poquito paso a paso en cómo debería de ser. Es por eso que hay varios campos sugeridos. Sin embargo, es muy posible que no los utilice todos o que no los llene completamente. Así que no sientas que no le estás sacando el máximo de provecho simplemente porque no tiene la agenda completamente llena. Motiva a tus hijos a plantearse pequeños o grandes objetivos y ayúdales a desarrollar una estrategia de las diferentes tareas que deben de emplear para poder cumplir con esos objetivos. Lo importante es que les hagas notar lo que estás haciendo, que les compartas como tus tips, tus estrategias, tus recursos, la forma en la que lo haces y por qué lo haces de esa manera. De esta forma ellos están viendo, están escuchando y si son un poquito más grandes, pues también lo están poniendo en práctica, tal vez en la planeación de su propia agenda. Pero lo más importante, no solamente para tus hijos, sino para ti misma, es disfrutar de este proceso. En mis redes sociales les compartí algunos tips que les pueden ayudar para hacer más placentera a la hora de planificar. Si te gustaron estos formatos de agenda, los tienes para descargar. Y si lo tuyo es más trabajar con el formato de diario, esos aún están disponibles también en mi blog. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo, como siempre, espero que te haya dado algunas ideas de cómo puedes trabajar esto de la planificación con tus hijos en casa. Espero que todos estén muy bien donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.